Para la receta de hoy vamos a necesitar los siguientes ingredientes para hacer una plancha de bizcocho que luego rellenaremos para formar este brazo de gitano de gambas y salmón. Necesitaremos huevos, en este caso yo he puesto 3 porque son grandes, aunque la receta nos pide 4 del tamaño M. Estos al ser más grandes he puesto 3. 120 gramos de azúcar, 120 gramos de harina normal, no tiene que ser de fuerza, una harina de repostería o una harina normal de trigo, un poquito de sal y necesitaremos un molde rectangular que habremos forrado con papel de hornear y también un paño limpio y la mariposa. Simplemente con estos ingredientes vamos a formar nuestra plancha de bizcocho. La receta que vamos a preparar hoy es un brazo de gitano de gambas y salmón. Es un entrante, un aperitivo ideal que además se puede preparar con tiempo, tenerlo en el frigorífico y está incluso mejor si lo preparamos un día para una cena o una comida del día de después. Es muy sencillo de hacer y ya vais a ver que muy rápido y queda espectacular. Vamos a empezar a cocinar y el primer paso nos dice que precalentemos el horno a 180 grados. Eso ya lo tengo hecho. Y ahora nos dice que forremos una bandeja de horno de 30 x 40 aproximadamente con papel de hornear. Yo también la tengo aquí reservada. Ahora nos pide que pongamos la mariposa en las cuchillas. Colocamos la mariposa y el siguiente paso es que añadamos los huevos. Como os he dicho, yo voy a poner 3, pero si son del tamaño que indica, que es el tamaño M, ponéis 4 huevos, que es lo que os dice la receta. 120 gramos de azúcar, colocamos la tapa y nos pide que nos ha programado 6 minutos 37 grados a velocidad 4. Lo que va a hacer la máquina ahora es batir junto con el azúcar los huevos para que cojan aire. Los va a batir muy bien, los va a hacer como una espuma con muchísimo aire y así nos vamos a ahorrar que el bizcocho que vamos a preparar lleve levadura. Va a quedar igualmente esponjoso y no va a llevar nada de levadura. Bueno, pues hemos estado batiendo 6 minutos a velocidad 4 los huevos con el azúcar y con 37 grados de temperatura y ahora que ya ha acabado ese paso nos pide que volvamos a repetir otra vez los 6 minutos a velocidad 4, pero esta vez sin temperatura. El siguiente paso nos dice que pongamos los 120 gramos de harina de repostería. Siguiente paso, un pellizco de sal. Y el siguiente paso, tapar y volver a batir 4 segundos a velocidad 3. Los huevos se han quedado o han aumentado mucho su volumen. Es como una especie de pastita. Vamos a ver si se ha mezclado bien, ¿eh? Si no, volveremos a darle. Vale, sí. Nos dice que retiremos la mariposa y que terminemos de mezclar con la espátula. Ya veréis que ha quedado como una crema amarilla. Vamos a quitar esto aquí un poquito con la espátula, lo que se nos ha quedado pegado en la mariposa. Y ahora sí que vamos a terminar de mezclar, como nos dice la receta, que terminemos de mezclar con la espátula. Mirad, no sé si se ve bien con la luz, pero bueno, no sé si se ve bien. Vamos a mezclar un poquito lo que he pegado en los bordes, que es un poquito de harina. Lo bajamos hacia abajo y ahora ya es, así con movimientos envolventes, acabar de mezclar para que no se nos quede, ya está, la harina. Vierta la mezcla en la bandeja preparada y extiéndala con la espátula. Es lo que vamos a hacer ahora. Que lo veáis bien. Extendemos en la bandeja. Lo vamos a volcar y ahora con la espátula lo extenderé.
Intentamos sacar todo. Bueno, más o menos está listo. Y ahora lo que vamos a hacer, mirad cómo nos ha quedado, es expandirlo un poquito y hacer una plancha para que nos quede una plancha de bizcocho. Extendemos hacia los lados, ¿vale? Intentando que no se nos quede muy fina, pero que tampoco nos quede muy gorda, sino que esté más o menos todo bien repartido por toda la superficie. Luego los bordes nos quedan perfectamente rectos, no pasa nada porque luego los vamos a cortar. Vamos a cortar los bordes y lo dejaremos más igualadito. Lo que es importante es que intentéis que tenga el mismo grosor toda la superficie del bizcocho. Pero bueno, es muy sencillo, ¿eh? Es darle así un poquito y volvemos otra vez. Extender hacia aquí. Bueno, si hubiera cortado los bordes del papel me habría sido un poquito más cómodo. No los he cortado y entonces está molestando un poco esta parte de aquí, pero si los cortáis y dejáis el molde con menos papel, os va a ser más fácil trabajar luego con la masa para extenderla. Bueno, más o menos ya tenemos extendida la masa. Eso, procurad que todas las partes del bizcocho tengan el mismo grosor. Aquí parece que hay un poquito más de masa. Os podéis ayudar también si queréis con la parte de atrás de una cuchara, ¿eh? Podéis pasar por ahí la cuchara así boca abajo y hacerla un poco más finita. Vale, el siguiente paso nos dice que la horneemos de 8 a 10 minutos a 180 grados. Y mientras que mojemos un paño de cocina limpio y lo tengamos bien escurrido. Ahora voy a meter el bizcocho en el horno, mojaré este trapo, lo escurriré bien y lo extiendo aquí en el banco de cocina y esperaré a que salga el bizcocho del horno para envolverlo enseguida en caliente en este trapo. Voy a meterlo al horno. Ya tenemos el bizcocho fuera del horno, lo acabo de sacar y nos dice el siguiente paso que lavemos el vaso. Ya lo tengo lavado y ahora nos dice que desmolde el bizcocho en caliente sobre el paño de cocina, dejando el papel hacia arriba. Este paño está un poquito húmedo, como os he comentado antes, y lo que hay que hacer ahora es sacarlo mientras está caliente, no lo dejéis enfriar. Ahora está calentito, lo sacamos y nos dice que lo volquemos en el paño boca abajo con el papel hacia arriba. ¿Vale? Hacemos así. Y esto es lo que nos ha pedido la receta que hagamos con el bizcocho. Retire el papel y apretando bien enrolle el bizcocho junto con el paño por la parte más larga. Deje enfriar mientras prepara el relleno. Vale, lo que hemos hecho es una plancha de bizcocho genovés. A mí me ha quedado un poco gordito, igual lo tenía que haber extendido un poquito más. Usar un molde un poquito más grande, igual la bandeja de horno, haberla extendido bien en una bandeja de horno que es un poquito más grande, la que lleva el horno. ¿Vale? Pero lo vamos a hacer así, yo creo que va a quedar bien igual. Y es simplemente una plancha de bizcocho básico. Este bizcocho hoy lo vamos a rellenar de salado, pero perfectamente podéis rellenarlo de dulce. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es retirar el papel, como nos dice. Esto ya no nos sirve, quitamos estos trocitos que nos han quedado por aquí, más tostaditos que iban pegados al papel, y ahora vamos a enrollarlo en caliente. Lo que vamos a conseguir así, además nos dice que apretando bien. Lo que vamos a conseguir así es que no se rompa y se nos enfríe con esta forma y nos permita después poderlo rellenar sin que se nos rompa. ¿Vale? Hacemos así, bien apretadito en el paño. Y ahora ya lo mantenemos así mientras vamos haciendo el relleno y se nos irá enfriando el bizcocho para poderlo rellenar después. Pues una vez después de tener ya el brazo aquí, el bizcocho preparado y enfriándose,
después de haber seguido las instrucciones que nos dice nuestro Thermomix, nos pide que pongamos entre 250 y 300 gramos de langostinos cocidos y pelados para el relleno. El relleno que vamos a preparar lleva, en este caso, 250 gramos de langostino cocido, pelado, mayonesa, atún en aceite de oliva. Son 2 latas de este tipo de atún que vienen en envases de 3, pues 2 latas de este tipo, un poquito de ketchup, un poquito de brandy y unas huevas de mujol, ¿vale? Yo he comprado este paquetito tan gracioso en el Corte Inglés que lleva 4 botes, tienen diferentes colores y uno tiene sabor a anchoa, otro sabor a salmón y los otros son el rojo y el negro tradicionales. No sé cuál voy a poner dentro, creo que voy a poner dentro igual el rojo. Y después, para decorar el brazo, pondré uno de los otros colores que destacará un poquito más. Bueno, pues seguimos con la receta. Vamos a preparar el relleno y nos dice que pongamos los langostinos ya pelados, enteros. Siguiente paso, que coloquemos la tapa y vamos a trocear 4 segundos a velocidad 4. Siguiente paso, ya nos ha troceado todos los langostinos y nos dice que ahora añadamos el aceite, el atún en aceite de oliva. Yo ya lo tengo pesado, son 2 latas. Nos pide que añadamos también entre 130 y 150 gramos de mayonesa. Esto sí que lo vamos a ir pesando. Vale. 150. Siguiente paso, 20 gramos de ketchup. Siguiente paso, 50 gramos de las huevas, que creo que voy a poner las rojas. Nos pide 50 gramos, lo que pasa es que estos tarritos tienen 25 y voy a poner 25 solamente, porque además es que dejan un sabor bastante fuerte. Entonces, si no os gusta demasiado, como también luego vamos a decorar por encima con más huevas, solo voy a poner un tarrito de 25. ¿Vale? He cogido estas, que son las que tienen sabor a salmón, y luego decoraré con el resto. Ahora nos pide entre 10 y 15 gramos de brandy. Vale, 12. Siguiente paso, colocamos la tapa y vamos a mezclar todos los ingredientes. 15 segundos a velocidad 2. Ya tenemos todos los ingredientes mezclados. Y el siguiente paso nos dice que desenrollemos cuidadosamente el bizcocho y retiremos el paño. Vale. Vamos a desenrollar. Aún podríamos haberlo dejado enfriar un poquito más, ¿eh? Está aún un poquito tibio. Pero vamos a adelantar la receta para que no se nos haga tampoco excesivamente larga. Entonces lo que vamos a hacer ahora es extenderlo, como nos ha dicho la receta, y extienda el relleno por toda la superficie del bizcocho y enrolle bien para evitar que queden huecos. Vamos a coger el vaso, tenemos aquí todo el relleno mezclado y vamos a ir cogiendo cucharadas de relleno y cubriendo toda la plancha de bizcocho. ¿Vale? Intentaremos no poner una capa muy gorda, pero sí que todo el bizcocho nos quede bien cubierto. No vamos a dejar huecos. ¿Vale? Pues voy a ir rellenando y ahora os enseño cómo queda. Ya tengo bien extendido todo el relleno sobre la superficie del bizcocho y vamos a intentar enrollarlo, algún poquito seguramente se va a salir, pero vamos a intentar apretarlo bien
para que nos quede todo bien enrollado. Es normal que al final se nos quede un poquito del relleno que a lo mejor tengamos que retirar, pero bueno, si nos queda, lo retiraremos. Vale. Yo lo dejaría así. Vale. Lo tenemos aquí bien apretadito, ahí sobra un poquito, pero bueno, tampoco vamos a quitar un poquito el exceso. Tampoco nos ha quedado tanto, incluso en esta parte que tenía un poquito menos, lo podemos hacer así. Y ya tenemos nuestro brazo enrolladito. Ahora nos dice que envolvamos en papel de aluminio y reservemos en el frigorífico de un día para otro. Pues vamos ya con la última parte de esta receta y es la decoración y el acabado del rollo, del brazo de gitano. Lo que vamos a hacer es desenvolverlo. Si estuviese más fresquito, sería más fácil de manejar. En este caso, yo no he tenido paciencia, no lo he tenido de un día para otro. Pero bueno, no importa. Lo vamos a dejar así, lo vamos a despegar y en la parte esta más, digamos, más bonita, donde no está el cierre, dejamos el cierre hacia abajo. Y aquí lo que vamos a hacer es ponerle, vamos a moverlo un poquito, una capa fina de mayonesa. Yo lo voy a recubrir con salmón, pero es posible que nos guste el salmón. Si nos gusta el salmón, siempre podéis recurrir a dejarlo así, en blanquito, con la mayonesa, y ponerle por encima un poco de huevo hilado, que queda también muy chulo y a lo mejor os gusta más. Si es que no tenéis a alguien que vaya a comer esto y no le gusta el salmón ahumado. Otra opción también es pedir que os corten unas lonchas de jamón cocido finito, muy finito, y ponerle la capita de mayonesa y después encima, en vez de lonchas de salmón, pues ponerle lonchas de jamón cocido. Vale, vamos a ir cubriendo todo el brazo de mayonesa y ahora os enseño, cuando lo tenga cubierto, cómo le ponemos el salmón y las huevas. Veréis que ya no lo tengo sobre el papel de aluminio, porque lo ideal es empezar a montarlo aquí, porque si no después para trasladarlo del papel de aluminio a la bandeja de servir es un poco incómodo. Podéis hacerlo aquí y si se nos mancha la bandeja, pues luego siempre con una servilleta podemos limpiarlo. Lo que voy a hacer es cortar las puntas para dejarlo ya bonito y luego lo forro con el papel, con el salmón, con las lonchitas de salmón. ¿Vale? Las puntas las retiramos y así lo que hacemos es dejarlo más cuadradito, a ser posible con un cuchillo que corte bien, no como este, pero bueno, ahora ya estamos, cortamos así las puntas. Y vamos a envolverlo con las lonchitas del salmón. Yo tengo salmón marinado con un poquito de eneldo y salmón normal. Podéis poner el que queráis, ¿eh? Si no os gusta el eneldo, pues salmón normal. Vamos a ir usando primero. Y si queréis mezclar como voy a hacer yo, pues para que luego quede más bonito, también lo que podéis hacer es ponerle un poquito de eneldo por encima a todo. Pero veis, básicamente es hacer algo así, ir cubriendo el brazo con las lonchitas del salmón. La verdad es que este contraste del dulce del bizcocho con el salado del salmón queda muy muy bien. Vamos a cortar este que es más largo, un poquito. Vamos así. Luego ya pues la gracia con la que lo decoréis, eso ya es cosa vuestra. Algunos quedarán más monos, otros quedarán más desastres, pero rico. Va a estar rico igualmente, esté decorado como esté decorado, con más o menos gracia. Vale, tenemos así. Vamos a aprovechar estos trozos de aquí más pequeños para las puntas.
Si necesitáis cortar, pues también podéis cortar un poquito. Vale, más o menos. Vamos a dejarlo así. Y ahora vamos a decorar con las huevas. Pues ya está listo el brazo. Ha sido muy rápido, muy sencillo, y luego pues a la hora de decorar ya como vosotros queráis. Yo le he puesto un poquito de salmón fresco, o salmón fresco no, eneldo fresco, picado para decorar por encima, y ahora ya es cuestión de llevarlo al frío, mantenerlo frío hasta la hora de servirlo y disfrutarlo. Espero que os haya gustado la receta, ya habéis visto que es muy sencilla, muy fácil, podéis quedar muy bien y podéis echarle imaginación y rellenarlo de lo que queráis.